Bueno, 1150268630 es nuestro número de contacto, pero ya tenemos en línea a nuestro querido doctor Mega. ¿Cómo va, doctor? Buenas noches, María, ¿cómo estás? Muy Buenas bien. noches, Román, Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor. Yo voy a tener que consultar al doctor. Doctor, necesito poner límites en esta mesa a dos paparruchos que tengo acá. Pero habría que haberlos agarrado de chiquitos. Sí, son dos paparruchos. De cachorrito. De cachorritos, claro, los agarro de cachorritos. Bueno, el otro día estábamos hablando sobre los 10 mitos de sobre la psiquiatría y llegamos hasta el mito número 5. Si quiere, doctor, lo repasamos así como título y seguimos a partir del 6. Correcto. Bien, estos mitos que comentamos la vez pasada tienen que ver con lo que uno ha recogido a partir de tantos años en la práctica como psiquiatra. Sí. Y son comentarios y opiniones que ha escuchado tanto de familiares como de pacientes, como de el público en general, que a veces se deslizan en todos los medios y uno tiene acceso a poder conocerlos y a tratar de entender también por qué pasan estas cosas, ¿no? Llegando al número 6, sí. Y a propósito de algo muy polémico y que tiene mucha atracción en un montón de gente y que en una radio colega de ustedes me generó un enojo conmigo. Ajá. Fue la expresión de: es mejor tomar flores de Bach, de California y homeopatía antes de lo que te da un psiquiatra. Ajá. Y ahí se generó un problema porque toda la gente del equipo de la radio, todos consumían flores de Bach. Ajá. Nadie sabía bien por qué. Sí. ¿Y de qué se trataba? Claro, y cuando yo fui a comentar lo que yo dije en el sentido de, vamos a hablar de ciencia, y cuando uno habla de ciencia y de salud y de principios a darle y aplicar en los seres humanos, uno tiene que hablar de algo que se llama evidencia científica. ¿Qué es la evidencia científica? Es que cualquier método de tratamiento, así lo dice no solo el Código Penal, sino todas las instituciones sanitarias mundiales, cuando uno va a aplicar cualquier método de tratamiento, ese método de tratamiento no solamente tiene que haber sido aprobado, experimentado y mostrado estadísticamente que es bueno y haber pasado distintos niveles de pruebas y ensayos antes de ser aplicado, sino también que tiene que superar lo que se llama el efecto placebo. Claro. ¿Qué es el efecto placebo? El efecto placebo es cualquier cosa que se le da a una persona y que, hablándole uno de las bondades de ese principio, se genera una reacción psicológica en la mente de la persona que recibe, pongámosle, un sello de almidón, una pastilla inocua, en el sentido de que ese efecto, eso que está recibiendo, le va a hacer muy bien para el problema que tiene. Sí. Y la mente desarrolla una reacción positiva frente al medicamento y el principio, y el paciente dice: me siento mucho mejor, y lo que uno le dio fue un tubito con agua destilada o un sello de almidón, digamos, algo que no puede hacerle efecto de ninguna manera, pero a nivel psicológico sí le produce. Esto es lo que producen flores de Bach, flores de California, homeopatía o cualquier otro método no reconocido. El problema con esto no pasa solamente por el tema del efecto placebo. El problema es que mucha gente, amparándose en tomar estos principios, no hace la consulta especializada y retrasa el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad de base. Claro. Entonces, pongámosle no solamente enfermedades del área de la psiquiatría, tomemos, por ejemplo, cualquier patología digestiva, cardiológica, respiratoria, que la gente piensa que le va a hacer bien y en rigor es un principio misterioso que no ha sido aprobado por el Ministerio de Salud, ni por el ANMAT, ni por ninguna otra institución, y desgraciadamente cuando se empieza a sentir mucho peor, ya es un poco tarde porque la enfermedad progresó. Entonces, esto es un mito a descartar. Es necesario hacer la consulta especializada. No está mal, es decir, en el sentido de que
seguro le va a hacer mal tomar flores de Bach, porque no le van a hacer nada, pero lo malo es pensar que es el único método de tratamiento. Claro, o sea, uno puede tranquilamente decir, bueno, a ver, tengo este frasquito, tomo flores de Bach, creerse que le va a hacer bien, digo, pero esto flores no... para la indecisión. Claro, por ejemplo. Claro, pero si alguien realmente, a ver, lo importante es consultar siempre y tratar de obtener un diagnóstico y a partir de ahí, bueno, uno decidirá también, ¿no? Si quiere hacer o no el tratamiento, etcétera, etcétera, exacto, o si decide buscar ayuda y admite que tiene un problema. Exacto, ese es el principio, es de darse cuenta que uno en su cuerpo, en su espíritu, en su funcionamiento mental, algo no está bien, claro, y entonces voy a alguien que me explique y que me muestre lo más objetiva y claramente posible qué es lo que me está pasando. Ajá, perfecto. Pasamos al 7. Los suicidas nunca avisan lo que van a hacer. Bueno, este es otro mito popular. Es como para ser comprensible, ir contra la propia vida, ir contra el instinto de conservación, porque es un instinto primario de los seres humanos, es muy, pero muy fuerte. Es decir, vencer un instinto que es primordial, que está anclado en lo más filogenéticamente antiguo, en lo más básico que tenemos los seres humanos en cuanto tales, es muy, pero muy fuerte. En consecuencia, no es verdad de ninguna manera que los suicidas nunca avisen. Los suicidas en general, toda aquella persona que está pensando o planificando en hacerse daño, siempre tiene la inclinación a de alguna u otra manera... ¿Dar señales? Dar señales. De una u otra manera a la gente más cercana le avisa, escribe. Hay gente que pone, mucha gente que pone videos en YouTube inclusive, contando lo que le está pasando. Gente que trata de comunicarse o de poner sus cosas medianamente en orden, o empieza a regalar cosas personales muy queridas, o empieza a apartarse y a generar cambios de conducta muy importantes que a todo el mundo debería llamarle la atención. Todos esos, ni que hablar de adolescentes. Es decir, nosotros y en el mundo tenemos una pandemia hace muchos años de suicidio adolescente, de 14 a 22 años, y los adolescentes y toda otra persona mayor avisan o le dicen, mi vida no tiene sentido, no tengo esperanza, no tengo razonable. Es muy común esto en los adolescentes, ¿no, Doc? Absolutamente. Escriben en Instagram, escriben en las redes sociales, y el problema es que están invisibilizados, y es ahí donde la indiferencia alrededor facilita que pase esto. Pero todo lo contrario a lo que de alguna manera se dice, el 10 de septiembre en el mundo es el Día Internacional de Toma Conciencia del Riesgo Suicida. Y a propósito de eso se hacen campañas para que puedan avisar y puedan ser ayudados a tiempo la gente con esta inclinación o con estos sentimientos y que muchas veces esconden problemas mentales que deben ser. Sí, claro, o alguna depresión o... Generalmente los trastornos del ánimo están a la cabeza sumado a la enfermedad bipolar o a los trastornos de personalidad. Así que es falso esto, le resulta sorpresivo a mucha gente. Uy, fulano de tal, ¿te acuerdas cuando se mató? Pero no. Es decir que la conclusión de este ítem, que es los suicidas nunca avisan lo que van a hacer, es estar atento a las señales. ¿No? Tal cual. Perfecto. Pasando al número 8. Sí. Y con esto se han hecho infinidad de películas, comentarios, hasta asociaciones existen en el mundo decididamente antipsiquiátricas, que hablan que el electroshock, llamado vulgarmente, en rigor técnicamente el nombre es terapia electroconvulsiva, es un método de tortura. Esto es lo que dicen mucha gente motivada en general políticamente, entre ellos puntualmente
la iglesia cientológica, sí, Tom Cruise y, sí, y Travolta, y esto es otra falsedad, es otro mito y otra cosa que hay que desterrar. ¿Por qué? Básicamente, la terapia electroconvulsiva, inventada por un italiano llamado Cerletti, se utilizó en una época, en el pasado de la psiquiatría, cuando no existía otro método razonable, y estamos hablando de la época anterior a 1950, es decir, la etapa prepsicofarmacológica. Sí. Afortunadamente, en el año 50, hemos comentado en alguna otra oportunidad, surgió la era de los psicofármacos, con lo cual más del 90% de las enfermedades psiquiátricas tienen rehabilitación, tienen recuperación y tienen una vida mucho mejor. Pero ¿qué pasa? Todavía al día de hoy hay casos límites en psiquiatría, casos en los cuales se utilizó todas las terapias posibles, disponibles, y es ahí donde necesariamente hay que usar con anestesia, con la presencia de un cardiólogo y en forma controlada y medida la terapia electroconvulsiva para lograr salvar la vida de ese paciente. Estoy hablando en forma literal. Ajá. Me ha tocado a mí, yo sí. he trabajado desde principios de los años 80 sí. en un hospital psiquiátrico en la provincia, me ha tocado a mí asistir a pacientes con algo que se llama esquizofrenia catatónica. ¿Qué es una esquizofrenia catatónica? El paciente queda duro y rígido como una estatua. Está en cama, no toma líquidos, no puede recibir ningún tipo de alimentación. Uno le pone suero por las venas para tratar de hidratarlo de alguna manera. Estamos hablando de alguien que no reacciona de ninguna manera, ni pellizcándolo, sí. ni haciendo ningún sí, puede morir de inanición incluso. Se puede morir, y de hecho, sin tratamiento, se mueren en esa circunstancia. En consecuencia, en esos casos límites, es necesario utilizar terapia electroconvulsiva. De la misma manera, en cuadros depresivos gravísimos, que no logran una recuperación con todos los principios que existen hoy en día, es necesario aplicar terapia electroconvulsiva. Esta terapia electroconvulsiva se utiliza en todo el mundo, en medio de internación, cuando el paciente está tan grave que necesita estar internado, e inclusive en Europa y en Estados Unidos se hace en forma ambulatoria. El paciente depresivo, que no reacciona a ningún otro principio farmacológico, estamos hablando, se recibe con una breve internación de 2 o 3 horas una terapia electroconvulsiva, luego de la cual regresa a su casa y vuelve a su vida normal. Y esto ha, insisto en este punto, salvado vidas. ¿Y no tiene consecuencias después en el organismo, bien, Doc? Bien, si se hace con el ámbito de seguridad necesario, que esto implica la asistencia cardiológica y anestesiológica en el momento de la aplicación, claro, que es un breve estado de inconsciencia para lograr este fenómeno convulsivo que va a movilizar las estructuras cerebrales básicas para sacarlo de este estado depresivo con fuerte intentos suicidas, ¿sí? La única secuela transitoria, en algunos casos puede haber breves episodios de algunas fallas de memoria, nada más que eso. Pero eso se recupera porque es absolutamente reversible. Bien. Pero ¿qué pasa? En la Argentina hay muchos mitos y hay, vamos a decir, una corriente de pensamiento de gente que piensa que es un método de tortura. Esto es falso. Esto se utilizó a veces indiscriminadamente y reitero, en los años 50 y a veces a posteriori, pero hoy en día es un método de excepción que se usa, como dije, cuando todo fracasó y por eso mismo entra dentro de la excepcionalidad. Pero negarse cuando el paciente necesita a este tipo de tratamiento es un hecho sinceramente tan disparatado que puede llevar a preferir la muerte de un paciente antes de un tratamiento que lo puede salvar. Es un disparate por donde se lo mire. Yo recuerdo un caso
puntual, un señor que estaba internado ya hace mucho tiempo en una clínica psiquiátrica en la zona sur donde trabajaba, y el señor entró en un estado catatónico. El señor, que pesaba 70 kilos, por su estado psiquiátrico llegó a pesar 38. Oh, sí. Vino toda la familia que tenía en Israel a concurrir a lo que imaginaban que iba a ser el sepelio del señor, Claro. que era un hombre absolutamente querido, y yo pedí, dado que todo había fracasado, autorización a la familia y autorización judicial para realizar este tratamiento, el cual fue concedido, y el señor, con la aplicación de 6 tratamientos de este tipo, se recuperó y hizo una vida normal, vivió 20 años más, Ajá. sin ningún tipo de problema, y terminó falleciendo de cualquier otra cosa. Claro. Pero, esto es lo que quiero decir, cuando un tratamiento en medicina está bien indicado, por lo que se obtuvo un buen diagnóstico, entonces está perfectamente hecho y tiene, lo que decíamos, toda la evidencia científica para ser llevado a cabo. Seguro. ¿Sí? De hecho, este ejemplo lo corrobora, ¿no? Exactamente, pero tantos casos, tantas vidas se han salvado por esto, y es aquí donde tengo que reiterar una vez más que el prejuicio, la negación, la ignorancia, el estigma que hay alrededor de la enfermedad mental, a veces aparecen, en vez de ayudar, complicando la asistencia de los pacientes con problemas mentales. Claro, claro. Pasando al punto 9. número 9. Sí, los psiquiatras nunca te dicen tu diagnóstico. Claro. Bueno, esto es un error, porque lo que el paciente tiene que requerir en todo momento de su psiquiatra es: doctor, ¿qué piensa que yo tengo? Y el psiquiatra tiene que sentarse junto al paciente y proveerle de material de lectura o tratar de leerle la codificación posible de lo que se llama el DSM, que es el Manual Internacional de Enfermedades Mentales, y explicarles los criterios diagnósticos para que el mismo paciente pueda reconocer si tiene o no tiene esa patología y ese diagnóstico que el psiquiatra está diciendo. En este punto, la sociedad y la complementación entre el paciente y su psiquiatra es esencial, y el paciente siempre tiene que preguntar, y el psiquiatra siempre razonablemente debería poder responder a las preguntas que su paciente le está haciendo. Perfecto. Muchas veces el diagnóstico en psiquiatría es oscuro, es complicado, porque hoy día, con el avance de la cultura y con las distintas patologías sociales que existen, se complica el diagnóstico, de una persona no tiene solamente, pongamos, una depresión, sino también tiene una comorbilidad del tipo de trastorno de déficit de atención, o tiene algún rasgo, vamos a decir, paranoide u obsesivo, es decir, se mezclan, se hace una especie de collage diagnóstico, pero la claridad del psiquiatra acá es poder especificar cuál es el problema principal y qué es lo que uno busca con el tratamiento, que esto es otra cosa importante. ¿Por qué? Porque complementando a mucha gente piensa los psiquiatras te quieren retener para siempre como paciente, y no es verdad. Cuando se inicia un tratamiento, de la misma manera que si uno quiere hacer una reforma en la casa y llama a un albañil y le dice cuánto me va a salir y cuánto va a tardar, el psiquiatra también debería decir cuánto tiempo piensa que yo tengo que venir acá, doctor. Claro. Y es muy importante el seguimiento, ¿no, Doc? Porque, correcto, a ver, vos decías recién, sí. Yo doy un diagnóstico y suponete que das determinada medicación porque crees que ese diagnóstico tiene que tener una medicación. Vos tenés que ir viendo qué efectos produce, si es la medicación correcta, de acuerdo a la reacción del paciente, ¿no? Bien, no solamente eso, sino de acuerdo a algo que se llama farmacogenética. Voy a tratar de explicarlo cortito, sí. Pero muchos pacientes, dentro de esta cuestión de los mitos, dicen: vi a doña Rosa que le dieron tal antidepresivo y anda fenómeno, ahora barre la vereda, que es una luz, y hace todas las cosas en la casa, y antes estaba tirada llorando en la cama todo el tiempo. Y lo toma, consigue ese medicamento por su cuenta, lo empieza a tomar y dice: no me hace nada.
o me hace peor, me produce diarrea o me siento mal. Sí. Precisamente porque somos seres humanos únicos e indivisibles. Claro, claro. Y esto comprende también a nuestra genética. No hay dos Marías Areces en el mundo. Claro. Solamente con la que estoy hablando ahora. Y María Areces tiene una conformación genética irrepetible en donde yo, como psiquiatra, tengo que ver, si tengo que darle alguna medicación, cómo va a articular su personalidad y su genética con lo que yo le voy a dar. Claro. Y además el entorno, ¿no? O sea, no es lo mismo el entorno de cada persona. Sí. Esta persona fuma, no fuma, toma algo de alcohol a veces. Esta persona está sometida a más o menos presiones. Esta persona vive en lugares fríos o en lugares más cálidos. ¿Qué es lo que come? Una cantidad de cosas que evalúa el psiquiatra, no quiero ser extenso en esto, que va a afectar en forma directa lo que se llama la compliance. Esto traducido quiere decir el cumplimiento del tratamiento por parte del paciente. Claro, claro, perfecto. Bueno, el punto 10. El último, el último. Los psiquiatras están todos locos. Es un mito. ¿Es un mito o es verdad, Doc? Esto es una cosa que se dice habitualmente como una excusa para no ir al psiquiatra. Claro, claro. ¿Para qué voy al psiquiatra si está loco o si todos los psiquiatras están locos? Claro. Y esto es otro mito. Y hay alguna cosa también a destacar. ¿Qué pasa? Los psiquiatras a lo largo de nuestra vida escuchamos a cientos, a veces hasta miles de pacientes. Nos metemos en sus problemas, tratamos de interpretar lo que sufren, lo que padecen, las cosas que les ocurren. En este caso y en esta situación, a veces sucede, por la etapa vital que está pasando el psiquiatra, que algunas de las cosas que el paciente cuenta le tocan a ese psiquiatra, más particularmente que otras. Sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer el psiquiatra? ¿Qué hacemos los psiquiatras? Tenemos nuestro propio psiquiatra. Claro. Tenemos que hacer nuestra limpieza de terraza personal. Claro. ¿Por qué? Porque uno no puede cargar toda la vida con los dramas, las angustias y los conflictos de los otros. Claro. Entonces, una regla básica que sabe cualquier psiquiatra es que tiene también su servicio de limpieza personal, de clarificación, de la misma manera que un radiólogo, un médico radiólogo, va a sacar grafías y tiene un contador de radioactividad siempre colgado del bolsillo del guardapolvos, para no pasar de determinada exposición. Un psiquiatra tiene que encontrar espacios para divertirse, para relajarse, para dejar de trabajar intensamente como lo hace habitualmente y para cuidar su propia salud mental, porque sin ella no va a tener la capacidad de escucha y el ojo clínico necesario para hacer lo mejor a sus pacientes. Ahora, Doc, te hago una pregunta y te paso con Mariano, que tiene preguntas en los oyentes. ¿Cómo hacemos para detectar, porque generalmente uno a veces dice, bueno, esto es de boca en boca, cuando uno no es médico, ¿cómo sabe si está dando con el médico adecuado? En el caso de la psiquiatría, sobre todo que es tan delicado, porque a uno le proveen medicación que puede tener consecuencias. ¿Cómo detectar un buen profesional, Doc? En primer lugar, está interesante la pregunta. En primer lugar, lo que el paciente tiene que ver es qué grado de empatía existe con ese profesional. Que en qué medida, porque un psiquiatra, no quiero, digamos, exagerar ni jerarquizar mi especialidad por encima de las de otros distinguidos colegas, pero un psiquiatra es un médico muy particular, porque tiene que tener tiempo y una escucha diferente y un ojo clínico bastante diferente a los otros especialistas. Claro. No tiene que inmediatamente querer o medicar o rotular, sino meterse en la vivencia y lo que el paciente le está transmitiendo. Claro. Porque para que un paciente haga el esfuerzo de concurrir a un psiquiatra, tiene necesariamente que reconocer que algo no anda bien, y esto ya es una herida narcisística. Claro, ¿no? Sí, un día, te cuento, un día viene a mi consultorio un señor ejecutivo de un banco muy importante, ¿no? El señor llega
de chaleco, corbata, muy elegante, se sienta y se queda mirándome, ¿no? Y me dice, doctor, no se ofenda por lo que voy a decirle. No, le digo. Dice, pero jamás pensé que iba a caer tan bajo, pero tan bajo como para venir a un psiquiatra. Claro. ¿No? Claro. Eso es un mínimo reflejo de lo que le pasa a la persona promedio cuando viene al psiquiatra. Claro. Es decir, viene ya con las prevenciones de su círculo íntimo, diciendo, te va a dar un boleto de ida, no sé, a Alaska, más o menos. Sí. Ahora, es re importante hablar de esto porque yo siento que durante el transcurso de esta pandemia mucha gente ha tenido problemas de insomnio, de depresión, con causas muy lógicas en muchos casos y a lo mejor enfermedades que han estado ahí solapadas y que se han despertado. Y yo creo que uno no debería tener vergüenza de decir, bueno, estoy con insomnio, estoy deprimido, estoy angustiado, estoy triste. Al contrario, me parece que esto no solamente mejora la calidad propia de vida, sino la del entorno familiar, del entorno laboral. Qué sé yo, siempre hubo como un prejuicio por decir, este está medicado. Está bien, es una broma que hacemos habitualmente, no tomaste la pastillita, no la tomaste. Pero la verdad es que a esta altura del mundo, de la globalización, de toda la información que tenemos, me parece que está bueno ponerlo en palabras, ¿no? La verdad que sí, vos sabés que el próximo 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. Y creo que lo básico que podría transmitir a tus oyentes de todo el país es tratemos de derrotar el estigma, tratemos de derrotar el prejuicio y la ignorancia y acerquémonos a conversar, porque los psiquiatras no tienen 3 antenas en la cabeza, ni son de color verde fluorescente, ni nada por el estilo, somos personas comunes y corrientes especializados, digamos, en un tema. Entonces, y tenemos capacidad de ayudar y de escuchar, y esto es lo importante. Tal cual. Doc, preguntas de los oyentes en la voz de Mariano Carcasia. Bueno, doctor Mega, mito número 6. ¿Existe una medicación para bajar de peso o es el efecto placebo? No, hoy en día hay principios farmacológicos. No nos olvidemos que el tema del aumento de peso tiene que ver necesariamente con algún tipo de alteración en la conducta alimentaria. Entonces, existen distintos principios que pueden ayudar a modificar esta conducta y por consecuencia producir un descenso de peso. Pero no es, no hay una pastillita mágica. En alguna época en la Argentina se usó indiscriminadamente preparados a base de anfetaminas. Sí, recuerdo. Que produjeron obviamente anorexia, pero que tuvieron consecuencias psiquiátricas muy importantes. Qué loco eso, yo me acuerdo en una época hasta chicos jóvenes tomaban muchas anfetaminas. Exactamente, entonces sí hay principios medicamentosos no anfetamínicos que ayudan a las personas, pero insisto en esto, insertos en un cambio global de la persona, no solamente en la expectativa de que algo corte el apetito. ¿Sí? Claro. ¿Qué más, María? Bueno, más preguntas que llegan para el doctor Mega. Dice, doctor, ¿los psicópatas tienen cura? En instituciones pretenden que el turno con un paciente sea de 20 minutos, una locura. Otro mito, el que el psiquiatra está loco, que bueno, lo contestó el doctor, dice, aún hoy en la psiquiatría y el paciente psiquiátrico están estigmatizados. Sí, es verdad eso, ¿no? Es correcto. Realmente eso es uno de los problemas más importantes a los que tenemos que enfrentarnos, es decir, que el paciente que necesita su asistencia llegue a la consulta pública o privada. Vos fíjate que los datos internacionales están que del 100% de personas en el mundo que necesitan asistencia, alrededor solamente el 20% la recibe. Claro. El otro 80% directamente o no concurre o queda en el médico de atención primaria. Por eso, la Organización Mundial de la Salud está tratando como planificación, dado el avance de las patologías y los pacientes con patología mental, la Organización Mundial de la Salud está tratando
de capacitar a los médicos de atención primaria para que inicien y se capaciten en poder diagnosticar y tratar los problemas mentales más habituales. Perfecto. Otro último mensajito. No, es ese que dice, ¿los psicópatas tienen cura? Los psicópatas, eso sería una definición, una nominación un tanto fuera de lo técnico. En rigor se llaman personalidades antisociales, en algunos casos, o sociópatas. Y el planteo es el siguiente: cualquier proceso en psiquiatría necesita, en mi opinión, después de tantos años, dos condiciones básicas. En primer lugar, voluntad de cambio, sí. Voluntad de que las cosas no me están yendo bien y sí. Entonces quiero cambiar, quiero modificar. Y, por supuesto, en forma tan complementaria como esa, una toma de conciencia de enfermedad, que decimos nosotros. Es decir, un reconocimiento también de que uno ha venido haciendo las cosas en forma irregular y se agarra de la mano de un profesional al cual le tiene la suficiente confianza como permitirle hacer su espejo, es decir, que le refleje las cosas que no están funcionando, que pueda sentirse mal, sufrir un poco con eso, pero a partir de ahí que emerja una nueva persona. Bien, otro más, María. Ay, perdón, Doc. Todo ese proceso, está todo bien. Todo ese proceso implica una reformulación de cómo me va en mi vida y cómo quiero vivir de una manera diferente. Y esto es la básica, o lo básico, en el proceso de terapia, en el proceso de cambio y en el proceso de mejorar la vida de uno mismo y de los que tengo alrededor. Otra consulta, Dani, dice, consulta al doctor, ¿hay pastillas para combatir a la ansiedad? Gracias, Mariano. Por supuesto que hay distinta medicación para tratar lo que se llaman todos los trastornos relacionados con la ansiedad. Pero, insisto, yo soy psiquiatra, pero no mago. Claro, una respuesta global implica, claro. No son las pastillas la única respuesta. Claro. Los principios farmacológicos ayudan a mejorar los síntomas, pero hay que averiguar detrás de esa persona, qué es lo que le produce ese trastorno de ansiedad. Es importante eso, ¿no? Es como hacer una evaluación diagnóstica, lo que decías al principio. Porque si no estaríamos haciendo, emparchando. Claro, digamos. claro. Hay una frase de Hipócrates, estamos hablando 500 años antes de Cristo. Sí. Dice, no es importante la enfermedad, sino qué persona tiene la enfermedad. Claro. Entonces, en cada caso es importante conocer a la persona, ver quién es esta persona y entonces ahí ver cuál es la patología que tiene, porque se va a presentar de distintas maneras la misma enfermedad en distintas personas. Perfecto, Doc. Bueno, muchísimas gracias, doctor Mega. Vamos a decir el WhatsApp donde pueden escribirle al doctor Mega. Román. Creo que el doctor me debe algo. ¿Cómo que te debe algo? ¿Cómo que te debe algo? Sí. Me dijo... ¿Lo del Día Internacional de Salud Mental? Claro. Sí, lo vimos la vez pasada. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué el 10 de octubre sí. Es el Día Internacional de Salud Mental que fue promovido por la Federación Internacional de Salud Mental y apoyado por la Organización Mundial de la Salud. No tiene una relación con una fecha en que haya ocurrido algo o a propósito de algo, sino que fue postulado como una fecha fija de conmemoración a nivel internacional para tomar conciencia sobre objetivos básicos en salud mental como eliminar el estigma, la prevención del suicidio, el tratamiento eficaz y todo ese tipo de cosas. Bueno, bien. Pero no hubo estuvo muy interesante la pregunta, no hubo ningún acontecimiento como suele pasar en algunos otros casos histórico que diga, bueno, ¿por qué razón el 10 de octubre próximo es el Día Internacional de Salud Mental? Se tomó así y se expandió como referencia. Tampoco hay ninguna fecha de por qué el 22 de octubre es el Día del Psiquiatra.
digamos. Parece que surgió de un chiste y bueno, quedó así, como el día del psiquiatra. Perfecto. Bueno, el WhatsApp del doctor Mega, vamos a decirlo lento, y antes de cortarle quiero contar un secreto al doctor, algo que hizo Román. Le voy a contar enseguida, doctor. Bueno, el WhatsApp del doctor Mega es 11 50 25 02 09. Lo repito, 11 50 25 02 09. Ahí le mandan todas sus consultas a Andrés Mega. Perfecto, y si no, nos escriben a nosotros y les pasamos el teléfono vía WhatsApp. Doc, muchísimas gracias, y te quiero contar, ¿sabés lo que hizo Román? Yo no soy de mandar al frente a mis compañeros, pero en este caso lo voy a hacer. Hizo un sticker con tu foto que tenemos para los flyers. Ahora te lo voy a pasar. Y puso, qué buena pregunta, Román. O sea, qué buena pregunta, Román, ¿entendés? Como tirándose flores a él mismo, Doc. Después se lo paso. Ay, Doc, mañana te voy a ver. Mira, o te llamo por WhatsApp porque necesito poner un límite. Bueno, te mando un abrazo, muchísimas gracias por todo. La verdad que es un placer poder aclarar un montón de cosas. Y creo que, imagino yo, ¿no?, que a mucha gente le debe llevar tranquilidad, porque a veces nosotros recibimos acá el comentario de personas que dicen estoy angustiado, estoy deprimido, estoy con ansiedad, etcétera, etcétera, y la verdad es que a veces el entorno no lo apoya porque no logra entenderlo, y nosotros entendemos que haya un poco más de comprensión, porque la mayoría de muchas personas están pasando por situaciones complejas, y es absolutamente normal, ¿no, Doc? Y todo tiene solución en general. Por supuesto, vos sabés que una cosa, y quiero también destacar lo que ustedes hacen, me ha escrito gente de Jujuy, de Salta, del interior, y he podido responder vía WhatsApp o mail alguna de las dudas, indicando a colegas en cada región del país que conozco, para que puedan concurrir, consultar, tener una segunda opinión. Así que lo que ustedes hacen en esta área es fantástico. Bueno, me alegro, doctor. Así que ahí vamos a repetir el WhatsApp, es el 11 5 025 0209. Ahí le pueden escribir al doctor Mega, inclusive si estás, como dice el doctor, en cualquier lugar del país, porque vos decís, bueno, pero el doctor está en Buenos Aires, yo quiero hacer una consulta. No, porque el doctor te puede recomendar a algún colega que con absoluta seriedad va a responder a tus preguntas o a tus inquietudes o te va a atender. Un abrazo fuerte y gracias, Doc. Gracias, María, Mariano, Román, un excelente programa para todos. Gracias, beso enorme.